Ok, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Estamos aquí en la compañía de nuestros compañeros del programa del adulto mayor, junto con los estudiantes de la materia de doctrina social de la Iglesia sobre formación humana, familia y sociedad, o derechos humanos, familia y sociedad. Nos hemos reunido hoy día a la luz también de las indicaciones del Papa Francisco y del Papa León XIV, quien en su primera intervención indica que este es un tiempo para construir puentes, para hacer encuentros, para no aislarnos, no separarnos. Y en ese sentido hemos querido invitar a nuestros amigos del programa del adulto mayor y a nuestros estudiantes para que puedan intercambiar a la manera de un conversatorio algunas ideas, conocerse, conocer lo que pasaba en una generación, conocer lo que pasa en otra y tener un vínculo generacional. Para comenzar voy a pedir entonces a los presentes que puedan hacer una breve presentación acerca de su nombre, alguna actividad que realizan, o si son estudiantes o si son del UPAM. Hagamos una pequeña rondita, entonces comenzamos por ti, Vladimir, y luego pasamos al otro lado. Muy buenos días. Muy buenos días, mi nombre es Vladimir Bejarano, soy de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Y nada, estoy aquí para participar. Buenos días, mi nombre es Camila Nogales, estudio psicología y tengo 21 años. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, me llamo Alejandra Espinosa, tengo 21 años y estudio Derecho en la universidad. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es María Celeste Plaza, soy estudiante también de Derecho y tengo 22 años. Hola, buen día, me llamo Mateo Padilla, soy estudiante de Derecho y tengo 22 años. Muy buenos días, me llamo Carmen Camacho, tengo 66 años y bueno, soy licenciada en Comunicación, en Lenguaje y Comunicación y soy jubilada. Hola, buen día. Me llamo Scarlett Garnica. De joven me retiré de dejar de trabajar y me dediqué a ser ama de casa. Tengo 65 años. Hola, buenos días. Soy María Beatriz Zambrana. Era licenciada en Ciencias de la Educación. Estoy jubilada. Tengo una nieta, tengo 2 hijos y estoy muy feliz de estar con ustedes. Hola, buen día. Mi nombre es Freddy Rocabado. Soy jubilado. Este año cumplo 77 años y bueno, estoy acá para apoyarlos. Buenos días. Mi nombre es Clara Ricaldi. Actualmente sigo trabajando. Trabajo en el Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés, en la sección de archivos. Y me gusta mucho lo que ahora nos han invitado. Un gusto tenerlos a todos ustedes. Las áreas temáticas, los temas en general sobre los que quisiéramos dialogar son sobre las relaciones interpersonales o también testimonios a nivel histórico, cambios en la tecnología, vida y comida saludable y también sobre los recuerdos más lindos que tenemos de nuestra vida. En ese sentido, nuestros compañeros de la universidad, los estudiantes, han elegido algunas preguntas que vamos a procurar compartirlas ahora. En la primera temática, que tiene que ver con las relaciones interpersonales, Camila nos va a hacer algunas preguntitas. Siéntanse en la libertad de responderlas y de complementar si cualquier cosa ven necesario ajustar o complementarla. Camila. Bueno, como una pregunta inicial quería hacerles de cómo antes se hacían los amigos sin tener las redes sociales, ¿no? Porque ahora es todo como que por Facebook o por WhatsApp. Entonces, si me podrían comentar un poco. Sí. Bueno, yo la verdad he sido siempre amiguera.
Entonces, donde he ido en filas, en todo lado, he empezado a hablar con la persona que está a mi lado o al otro lado y sí he hecho amistad. Tal vez no amigas, pero sí amistad y he charlado con las personas. Ahora he estado también en la universidad donde he hecho bastantes amigas, en colegio. Como les digo, yo he sido demasiado amiguera y por eso, tal vez porque tengo un carácter de que me gusta siempre hacer chistes, jugar, reír, cantar, eso sería. Bueno, el primer centro de amistad ha sido el barrio. Yo recuerdo mucho el barrio. Nos juntábamos en la noche a través de silbidos o grititos, ¿no?, a la casa y decíamos, nos vamos a reunir en la esquina. Nos contábamos cuentos, jugábamos oculta-culta, pesca-pesca. Sí, y después teníamos una señora del barrio que ponía sus revistas, esas revistas dibujadas, pero donde había películas, Intervalo y no recuerdo otras más, y las ponía colgaditas y nos sentábamos en banquitos de madera y nos costaba 20 centavos fletar las revistas y si llevábamos a la casa era 50 centavos, ¿no? Entonces ha sido el primer centro de amistad entre todos los chicos y las chicas de barrio, ¿no? Después jugábamos, cuando ya éramos adolescentes, voleibol, hacíamos intercambio de campeonatos con otros barrios, ¿no? Y era esa forma de integrarnos. Después hacían fonomímicas de los iracundos y un montón de cosas, y era la forma de reunirnos y nos cuidábamos entre todos, ¿no? Como llamarnos lista, ¿no? Y después a cierta hora todos nos íbamos a las casas. Entonces, yo recuerdo eso con mucho cariño. Ha sido el primer inicio de amistad, ¿no? Y de ayudarnos entre todos. Gracias. Aportando lo que acaba de decir nuestra compañera, considero que también la primera relación que uno construye, particularmente en mi caso, soy hija de, bueno, éramos 8 y no necesitábamos amigos para compartir y nos tenían bajo llave, ¿no?, bajo control. Mi padre era muy riguroso en ese aspecto, pero sí se elaboraban campeonatos, él elaboraba campeonatos, por decir, ponía un tema, geografía, pérdida del litoral. Entonces todos teníamos que estudiar así porque la invitación era en el barrio. Y él preparaba unas bolsitas con dulces, galletas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí nace una relación de amistad y posteriormente ya empezamos a dispersarnos y salir de nuestra casa, ¿no? Mi papá ya nos daba permiso para salir y compartir. Las relaciones humanas se construyen cada día, con cada acto, con la mirada, con el símbolo que nos representa. Ha sido una experiencia muy bonita. Gracias. Tal vez quisieras complementar, preguntar algo más. Bueno, sí, ya como que aportando lo que me estaban diciendo, ¿cómo se conocían y cómo se llevaban bien con los vecinos, ¿no? Porque sí tenían como que el vínculo muy bueno entre lo que mencionan como los barrios y todo eso. Bueno, aportando lo que dijo la señora, igual en mi barrio fue, qué sé yo, tú sales, uno salía y bueno, y de pronto nos hacíamos amistades ya con los hijitos del barrio y jugábamos en la noche, etcétera, etcétera. Y no necesitábamos de presentarnos, sino de tocar timbre. Primero tocábamos timbre y escapábamos.
Y de ahí salía la señora y nos decía, ¿y qué pasa? ¿Por qué nos tocan timbres? Y de esa manera llegábamos a relacionarnos con los chicos o chicas. Y de ahí que hacíamos también reuniones en la noche con un silbido, o si no, con un pito, para reunirnos y jugar, disfrutar. Y luego, sí, armábamos grupos de básquet, voleibol, como dijo, competencia en otros barrios. Nosotros ganábamos. ¿Algo más, Camila? Bueno, sí, ya que tomaron el punto de lo de voleibol y de básquet, ¿qué juegos hacían cuando eran niños para realmente divertirse? Porque ahora vemos a los niños con sus celulares, con las tablets y... Yo creo que mucho depende de los papás, porque particularmente yo veo en mis nietos, bueno, ahora ya son, mi nieto mayor está en la pre-promo y mi nieta va a cumplir 13 años, pero mucho depende de la educación y las normas que tienen en la casa. Viendo particularmente a mis nietos, no les han dado celulares inmediatamente. Han esperado que tengan una edad correcta y recién. Yo creo que mucho depende de los papás en ese aspecto. ¿No es cierto? Bueno, cuando tú dices cómo fabricábamos nuestros juguetes, en primer lugar, chubis, ¿no? Los palatos, decíamos, eran así planos, de color rojo y negro, y tenían valor, los rojos valían más, etcétera, ¿no? Los palatos. Después aplanábamos con piedra las tapacoronas, ¿no? Y jugábamos así, doble volteo, etcétera, ¿no? Y nuestros bolsillos eran llenos de latas y éramos felices con las latas aplanadas, ¿no? Luego las cachinas, que jugábamos hombres y mujeres en la tierra, y siempre estaban nuestras manos rajadas, ¿no? Por la tierra, porque hacíamos montañitas, hacíamos agujeros, etcétera, etcétera. Después el trompo era uno tipo mujer y tipo hombre, ¿no? Con vueltita era para las mujeres, etcétera. Había que hacer al vuelo, coger el trompo. Y nunca había la diferencia de que este juego es de hombre y este de mujer. Jugábamos todos los juegos, jugábamos, ¿no? Después había carrera de autitos hechos de cartón y de los carreteles y las latas de sardina, ¿no? Siempre les pedíamos a las mamás que nos den las latitas de sardina y los carreteles de hilos que venían, eran unos chinos. Hasta ahora hay en el Gato Blanco los hilitos, ¿no? Con carreteles de madera. Entonces, eso construían los chicos con alambres y hacíamos carreras, porque las calles eran de bajada, ¿no? Bueno, y lo que no sabíamos y ahora sabemos que hace daño al medio ambiente, en San Juan íbamos a la montaña. Yo vivía en Temporal, entonces teníamos que subir hasta la Casa Blanca a coger sunchu y jarquilla, ¿no? La jarquilla tiene bastante aceite. Claro, son plantas nativas que hasta ahora hay pocas, pero el sunchus todavía hay, ¿no es cierto? Entonces, eso íbamos como excursión con los chicos, nos preparábamos refresco, todo, y traíamos a la casa para la noche de San Juan. Y en toda la calle teníamos que encender las fogatas, y la fogata más alta era la ganadora, pues, ¿no? Pero qué pena que no sabíamos que eso dañaba, digamos, el medio ambiente, ¿no? Hasta llantas. Sí, sí. Sí. Y aportando a ello, hacíamos competencia, como dice la señora, y si había que poner una silla más de ocultas de la mamá o del papá, poníamos, pero la cosa era ganar. Y en esa fogata se colocaba papas,
las papas y nuestros papás, oca, podías hacer de todo, ¿ya? Y nuestros papás, nuestra mamá, preparaban leche de tigre, que es delicioso. La leche de tigre. Y ya en nuestra adolescencia, cuando el grupo del barrio queríamos hacer una fiesta, me acuerdo muy bien, no teníamos plata, pero íbamos a, se llamaba cuquear, íbamos a robar choclo, manzanas, durazno, y bueno, ya, teníamos para hacer nuestra fiesta, una cena, ¿no? Con choclo, quesillo, etcétera, etcétera. Luego, para hacer en la casa del amigo, como no teníamos juego de luces, teníamos que comprar el papel celofán acotándonos y poner a los focos. Nuestro refresco, nuestra bebida era Flavoray. Y los chicos compraban, no, pues tenemos que poner un poquito de trago. Compraban el pisco. Y entonces en ollas grandes los varones preparaban agua hervida, ponían Flavoray y ponían el trago y bebían los que querían. Y teníamos solamente hasta cierta hora de permiso. 12 de la noche como cenicientas uno tenía que llegar porque si no era la tunda que recibíamos. Ahora es amanecida o al día siguiente se recoge. Voy a compartirles una experiencia muy linda que tuvimos nosotros, ¿no? Decidimos hacer el circo. Un circo en mi casa que estaba en construcción por la universidad. Y elaboramos los billetes en papel. Mi padre nos aportó una caja de subus. Y bueno, yo era la directora. Yo decía, tú vas a hacer esto, esto. Mi hermana menor bailaba, la otra cantaba, y los bancos eran sobre ladrillos y tablas, ¿no? Empezaron a llegar los invitados uno por uno, teníamos permiso hasta las 9, y bueno, les vendíamos la entrada y nos pagaban con papeles. Mi padre llega y empieza a observar, porque también fueron padres. Pucha, todos aplaudían, ¿no? Cuando hago la presentación de mi hermana, que era la trapecista. Nadie pensó, pues como estaba en construcción una casa de 2 pisos, mi hermana Chichi se lanza desde colgamos una pita y se lanzó, y mi padre unos gritos, ¡ay! Terminó la función. Todos se fueron y nosotros en fila nos dieron la tunda. O sea, fue una cosa muy bonita que la recordamos todos, ¿no? Los 8 y en el barrio también. Gracias. No voy a dejar pasar los carnavales. La verdad que yo creo en la mayoría de las casas, si bien nos dejaban salir era un rato, nos mojábamos y teníamos que volver a entrar, cambiarnos y ya no dejaban salir. Pero como yo y mis hermanos éramos muy traviesos, nos cambiábamos y salíamos nuevamente, pero ya no queríamos regresar, ya no queríamos, teníamos bastante hambre, digamos a la hora de almuerzo, pero ya no queríamos entrar porque ya no nos iban a dejar salir. Pero sin embargo mi mamá, de costumbre, no sé por qué, en una olla grande hacía cocer choclos y ponía quesillos a los lados, todo bien. Entonces, sin que ella se dé cuenta, entrábamos corriendo a alzarnos el choclo con queso y volvíamos a salir.
Y la anécdota principal que quiero contar por ahora, porque a mí me ha hecho sentir mucho, es que al frente de casa habían unas señoritas, yo era chica todavía, y eran señoritas que salían, arrojaban su globito y después se volvían a entrar. Y yo traviesa fui ahí a la puerta y veía por debajo de que estaban saliendo. Entonces, con algunas personas más, hicimos eso de ocultarnos en la puerta y en cuanto han abierto, lo hemos abierto de golpe, hemos querido sacarlas a ellas, pero bueno, ellas eran más jóvenes y me agarraron y me metieron porque ya habían tenido bastante agua allá adentro reunida y da la casualidad de que corre un perro y ¡pah!, me muerde de la parte de atrás. Y yo he dado mi chillido, las otras, ay, cállate, que no, ya no sabían cómo hacer pasar porque salía bastante sangre. Y llego a mi casa y mi mamá, ¿por qué ha salido? ¡Pah!, una paliza. Y esa fue mi… Sí, con el micrófono. Aportando a ello, llegabas tarde a tu casa y yo he probado la quinza charaña, así. Llegabas tarde, o sea que… Bueno, prácticamente ya han comentado todas las actividades que teníamos de joven, de niños. Y en lo que a mí me toca, he participado de las fogatas, del carnaval y de todas esas actividades que salíamos a las 6, 7 de la noche con un silbido y nos reuníamos en la esquina entre todos los amigos, ¿no? Pero en algunas oportunidades o en algunos barrios teníamos actividades importantes del deporte. Jugábamos pelota de mano, lo que se llama la cancha, jugábamos básquet, teníamos unos campeonatos reñidísimos del deporte. Claro, los varoncitos siempre estábamos más inclinados al deporte. Y claro, no dejábamos de participar de las reuniones, de las invitaciones y las fiestitas que las chicas, siempre ellas eran las que dirigían y organizaban las fiestas, en la casa de tal, en la casa de cual, sí. Y no había pues, sí, tantos problemas. Generalmente empezaban a las 3, 4 de la tarde, 8, 10 de la noche máximo. Teníamos ya que estar en la casa porque lo contrario era fatal. Era fatal. Sí. Y no se olviden de las guayuncas. Muy bien, gracias Nicole. Podríamos tal vez conversar con Mateo. Mateo, ¿cuáles son tus preguntas? Hola, buenos días de nuevo. Mis preguntas son los testimonios a nivel histórico. Testimonios a nivel histórico. Quería empezar preguntándoles cómo vivieron ustedes las dictaduras militares y, complementando la misma pregunta, ¿cómo es vivir ahora en democracia? Has dicho bien, nos ha tocado vivir, a mí me ha tocado varios periodos de dictadura, más que todo el 71 recuerdo porque estaba todavía en colegio, era terrible, ¿no? Yo he sido testigo cómo mataban como moscas a los universitarios, sí. He visto y no sabía, claro, me han jalado después para que no vea, pues, los chicos trepando, procurando trepar las paredes y los mataban así con a ráfaga, ¿no?, de metralla, sí. Eso es lo que se me ha quedado. Después no podíamos salir de la casa, a las 8 ya era el, ¿qué se dice? El toque de queda.
y sentíamos los pasos de los soldados pasar por las calles de nuestras casas, ¿no? Pasaban así, ese sonido tan peculiar, ¿no? De los soldados. Después, cuando estábamos en colegio y yo salí bachiller, igual hubo dictadura, no podías escoger tu carrera universitaria o algo para estudiar, no había, ¿no? Entonces, fueron terribles. Después, recuerdo que había que hacer cola para comprar pan, madrugábamos 3, 4 de la mañana a las panaderías para recoger 4 pesos de pan, ¿no? Bueno, en ese tiempo seguramente era bastante, pero teníamos que ir entre 3 o 4 integrantes de la familia para que cada uno pueda recoger el cupo, ¿no? Después recuerdo, no sé si era, bueno, yo nací el 59, pero recuerdo vagamente que había un programa de Alianza para el Progreso. Era un sistema de alimentación que daba el gobierno, ¿no? Donde había unas mantequillas amarillas que no me agradaba, pero eran cupos, sí, eran cupos de alimentos que nos daban, y en cada barrio había como un supervisor que era el encargado de que todos recibamos solo esa cantidad, ¿no? Entonces yo creo que en esa época los papás tenían mucha sabiduría para alimentarnos bien, para no introducirse, digamos, en la política de ese tiempo, porque recuerdo que hablaban de San Román, que era un señor que eliminaba a los que se oponían o decían cosas contrarias, ¿no?, al gobierno. Entonces, todas esas épocas las hemos vivido, ¿no? ¿Y qué ha inspirado en nosotros? Una rebeldía sana, ¿no? Para que nunca más tengamos esos episodios. Y eso nos impulsaba a ser mejores o a buscar nuevos retos, porque nos faltaba, ¿no? Teníamos carencias de muchas cosas. Con decirles que, bueno, en nuestro caso teníamos un solo par de tenis que tenía que durarnos todo el año, sí, ¿no? Entonces no podíamos tener más. Y en ese tiempo también hemos sufrido bullying en el colegio, porque había personas que accedían a cosas que nosotros no podíamos tener, ¿no? Pero yo no sé por qué. En el recreo, por ejemplo, yo recuerdo que me llevaba duraznos que había en mi casa, ¿no? Entonces, al compartir con los chicos del colegio, ellos tenían salteña y Coca-Cola, ¿no? Pero yo no sé por qué siempre ellos querían mis duraznos, ¿no? Entonces me decían que cambie, ¿no? Me decían, dame tus duraznos, yo te doy la Coca-Cola y la salteña. Entonces, todas esas carencias las hemos sufrido. En cambio, ustedes ahora no. Tienen todo, aparentemente, ¿no? No puedo decir que, pero es más fácil para ustedes. Tienen libertad de pensamiento y no tenemos que perder eso, de opinión, de pensamiento, de poder hablar libremente y de que no sintamos que alguien nos persigue o está sobre nosotros si decimos algo, ¿no? Entonces, es un regalo de la democracia el poder vivir así libremente, ¿no? Al menos nosotros, al menos yo y en la familia, hemos sufrido bastante en las dictaduras. Y no solo en Bolivia, ¿no?, sino a nivel de la Argentina, de Chile. Sabíamos escuchar la radio. Y qué a mí hasta ahora me encanta la radio, ¿no? Porque es una forma de estrechar vínculos diferentes, ¿no? Escuchas al otro su opinión y escuchas los acontecimientos, etcétera, etcétera. Entonces estábamos en contacto siempre con lo que pasaba, por ejemplo, con esto de
no sé qué se llama, del cóndor, ¿qué se llama? ¿No es cierto? Sí, y era Argentina, Chile, Bolivia, hasta Brasil, no es decir, Paraguay, por ejemplo, ¿no? Entonces, era triste saber de los universitarios, por ejemplo, en Chile. A mí lo que más me ha impactado es que las voces de angustia, las voces de sufrimiento, aún se escuchan en las paredes del estadio en Chile, ¿no? Entonces, saber que aquí también ha habido centros sí, durante el MNR, durante Banzer, ¿no? Entonces, son cosas, García Mesa, entonces, no tiene que volver, no tenemos que volver por nada. Ustedes que son jóvenes, tienen que hacer todo lo posible que nunca más aparezcan estos episodios, ni de derecha ni de izquierda, ¿no es cierto? Tratar de vivir en armonía en una sociedad terriblemente equilibrada, procuremos eso. O sea que no son recuerdos muy gratos el haber vivido durante esos periodos de dictadura. A mí me tocó vivir esas situaciones cuando estuve en la universidad. La verdad era tal vez a un principio para nosotros diversión, el salir en grupo por las calles, ir amedrentando, ¿no?, a mucha gente, incluyendo tal vez a nuestros familiares, personas mayores que estaban pasando, y gritábamos, no sé si me permiten decir, viva la U, viva la U, viva la universidad, muera la BO, muera la BO, muera la bota militar. Entonces, con eso, parece que todo Cochabamba recorríamos, pero ha sido un suplicio, porque la verdad hemos sufrido también demasiado. Al tiempo que estaba Banzer, se cerró 2 años la universidad. Entonces hemos perdido mucho tiempo también, no sé si por nuestra causa o causas políticas. En ese periodo de la dictadura de Banzer, vivía todavía Martín Cárdenas, y en la Facultad de Agronomía estaban haciendo un proceso de ambientación o de semillas de papa, ¿no? Y cuando entraron, porque después hubo un rector, no recuerdo su nombre, pero era un militar, pues, ¿no?, impuesto por las Fuerzas Armadas, etcétera. Y no había comida para la tropa. Todo ese proceso de observación, qué sé yo, de las semillas de papa han recogido y las han cocinado, pues, para la tropa militar. Y se ha perdido, ¿no?, todo el proceso de investigación. Y Martín Cárdenas renegaba y decía, ¿cómo es posible la ignorancia, ¿no?, de los gobernantes que tenemos? Y yo quiero recalcar una experiencia también que tuve cuando entré a la universidad, y justo estaba ese problema de García Mesa, Banzer, García Mesa, y todos salíamos y teníamos el libro de Marcelo Quiroga Santa Cruz, el PC1, ¿ya? Y nosotros nos reuníamos para poder aplacar un poco a los militares, y como que salíamos a las calles haciendo berrinche y todo, pero venía la DIN y todos se esparcían y lamentablemente a mí me atrapaban. Y yo estaba en la DIN. Antes la DIN era la policía. Y entonces ahí tenían que venir nuestros familiares a firmar para que nos den libertad y podamos salir, con el compromiso de no volver a recaer. Pero nosotros, changos, igual,
¿ya? Para los militares. Y que sí hemos vivido también esto de carencias cuando era Siles, presidente, cola para esto, cola para el otro, y que hoy, ¿de qué sirve que hemos adquirido la democracia? Pero hoy en día que estamos viviendo, es una situación similar, pero es la misma, perdón la expresión, es la misma chola con diferente pollera. La izquierda nos está hundiendo, y yo creo que todo esto es una experiencia más que estamos viviendo. Nosotros que ya somos de la tercera edad, ahora les corresponde a ustedes la juventud para su futuro, porque si no se ponen las pilas, vamos a llegar, estamos cerca a un paso como Cuba o Venezuela. Ustedes tienen que luchar por la democracia, por su bienestar, por su futuro, porque ¿de qué sirve que se quemen 5 años las pestañas y no hay trabajo? Yo veo gente joven trabajando en taxis. ¿Por qué? Porque no hay cabida para los profesionales. O están tratando de salir afuera, pero tú sabes que una homologación para ir afuera y trabajar de tu profesión es mucho dinero. Entonces están saliendo a trabajar como pintores, jardineros, etcétera, garzones, que el trabajo no denigra, pero ¿dónde está lo que has estudiado 5 años? Y entonces yo creo que la lucha es de ustedes jóvenes. La descripción que han hecho es exacta. Hemos vivido momentos sumamente difíciles y a quienes los han atacado más han sido a los universitarios. Es como si estuviera viendo en este momento porque nosotros vivíamos por la universidad, los chicos estaban dentro de la universidad, agarrando piedras para defenderse, los policías por atrás, y el barrio se unió para llevarles refresco, comida, porque esos chicos no comían, se quedaban ahí. Es bueno que ustedes hayan hecho esa pregunta, porque en las manos de ustedes está hoy el futuro de Bolivia. Esa visión que se tiene de libertad, de libertad de expresión, libertad de pensamiento, de soñar, de realizarse como profesionales. Eso es lo que tienen que buscar el día de hoy. ¿Qué está pasando? Salen profesionales rápidamente y no hay trabajo. Como un médico que ha estudiado tantos años, hoy es un taxista. O están vendiendo naranjas, 3 naranjas y pare de contar. Jóvenes tienen que agarrar y pensar muy bien qué es lo que quieren. En manos de ustedes dejamos el futuro de Bolivia, de sus hijos, de nuestros nietos. Y bueno, espero que piensen bien. Gracias. Tal vez para contextualizar un poquito, en ese entonces habría esta DIN, que era Dirección de Investigación Nacional, que se encargaba de investigar dentro de la sociedad a las personas que eran contrarias ¿no? Opositoras, contrarias o rebeldes. Había la DOC, que era la Dirección de Orden Político, y había la DOS, que era la Dirección de Orden Social. O sea, muchos organismos para controlar una población, ¿no? Bien, no sé si Mateo tienes alguna otra cuestión que quisieras consultar en relación a esto. Bueno, siguiendo con el tema histórico,
¿cómo ustedes vivieron la hiperinflación del 85? ¿Cómo empezó? ¿Cómo llegó a su pic? ¿Y cómo fue regularizándose todo? Bueno, esa época ha sido, bueno, nosotros estábamos jóvenes y la verdad es que nosotros como jóvenes, al menos particular te digo, en mi opinión, nunca presté atención en ese aspecto. Los que sufrían eran nuestros padres, porque tenían que conseguir de donde sea el arroz, azúcar, para preparar el almuerzo. Y nosotros jóvenes estábamos en otras cosas de, bueno, nos reuniremos, iremos a jugar, los que han sufrido bastante han sido nuestros padres. Y por ende, yo creo que así sí les tuvo que escapar, porque la población ya no aguantaba. Y de igual manera estamos viviendo este tiempo haciendo cola para gasolina, para diésel, para arroz, azúcar. No estamos lejos por eso. Y ustedes están participando de ello. Bueno, ese tiempo era el 81, si no recuerdo mal. Yo salí de la normal, era mi primer año de trabajo. Y bueno, uno entusiasta, ¿no? Voy a ahorrar. Entonces, creíamos todavía en las instituciones del Estado. Yo me acuerdo, tenía mi cuenta bancaria en el Banco del Estado y tenía una compañera, ¿no? Entonces, cada vez que recibíamos nuestro sueldo, ella iba a la plaza, había ya librecambistas en la plaza principal, ¿no? Ella se compraba dólares y yo depositaba en el banco, ¿no? Porque creía todavía en la economía, digamos, del país, qué sé yo. Entonces, llega al UDP, sí, seguramente con muchos sueños de sigles y las propuestas, me acuerdo de los 100 días, ¿no? En 3 meses vamos a arreglar la economía del país, etcétera, etcétera, ¿no? Ese era su discurso. Bueno, no ocurrió eso. ¿Cómo nos pagaban nuestro sueldo? Yo llevaba un saquillo para recoger mi sueldo, eran billetes plomos, no tenía ningún valor adquisitivo, pero era un saquillo, ¿no? Que llevábamos cada mes para recoger eso. Vino la catástrofe. Yo tenía mi platita como para comprarme una casa en el Banco del Estado. No me han devuelto ni 10 centavos. He perdido todo. No te alcanzaba ni para comprarte una cajetilla de cigarros con tanta... Claro, pero además eran mis ahorros, ¿no? Que los tenía, o sea que ni 10 centavos. Y mi amiga, la que se compraba dólares, ha resultado beneficiada, porque no ponía al banco, sino que los guardaba, pues, ¿no? Entonces, imagínense esa diferencia, ¿no? En que hemos vivido y que sí, estamos volviendo a vivir la carencia de las cosas, etcétera, etcétera, la subida de precios. Un ejemplito nomás, comprábamos con 13 bolivianos 1 litro de aceite, ahora cuesta 24 y solo te venden 2 por persona, ¿no? Entonces, pensemos en eso. Nuestro profesor de historia, que no me acuerdo ahora su nombre, tal vez ustedes se acuerdan, era del primer semestre, del primer trimestre. Bueno, él nos dijo lo siguiente, que la historia cumple un ciclo, ¿no? Y se está cumpliendo. Y estamos volviendo a ese ciclo, ¿no? Entonces, pero habría que pensar, habría que pensar.
El futuro de ustedes está en sus manos, mis amores. Inculquen, digan, hablen, porque si ustedes no luchan, y también pregunten, así comparten y conocen, ¿no? El conocer la historia, la experiencia de otros nos ayuda también a programar nuestra vida. ¿Algo más, Mateo, en relación al tema de lo histórico? Sí. Sí, ok. La última pregunta que tenía es si tienen ustedes algún papá o familiar que ha participado en la guerra del Chaco y cómo han vivido. Ustedes no la han vivido, creo que no han vivido la guerra como tal, pero creo que sí han vivido las consecuencias. mi padre no fue porque era el menor. Tengo familiares, o sea, hermanos de mi papá, que están ya finados, que sí han sufrido, etcétera. Pero más que ello no sé porque mi padre no logró ir porque era el menor de los hermanos. No te podría decir, pero ha sido una etapa fregada que tengo entendido. Y yo tenía un tío, tenía 14 años cuando él fue a la guerra del Chaco y era bien interesante cómo los reclutaban. Estaba en la plaza principal, venía una banda, tocaba y todos los chicos estaban ahí, ¿no? Alrededor, y había un camión. Entonces, con la banda y todo eso les decían que era interesante servir a la patria y los subían a los camiones y los llevaban directamente. Entonces, él nos contaba y dice, lo único que hacía era dormir en las trincheras, porque era jovencito, 14 años, y les llevaba agua, ¿no? Y algunas armas que limpiaba, dice, pero ahí en las trincheras. Y él tenía tres balas en su columna que nunca las sacaron y murió con eso, ¿no? Y decía, a veces no teníamos, y es verdad, en los relatos que en algunos libros hemos podido leer, tomaban su orina, mascaban sus zapatos para mitigar el hambre y la sed que había, y la mayoría eran del altiplano que los habían llevado, entonces sufrían el clima, no estaban acostumbrados a ese clima y muchos lloraban, tenían muchos diarrea, todo. Y sí he tenido la experiencia vivida del Raúl Prada, un gran pintor cochabambino, que él ha reflejado y ha sido mi maestro en el colegio de dibujo a través de los dibujos. Me sentaba bajo un molde y dibujaba, dice, todas las escenas. Y él todo el periodo de la guerra ha estado con diarrea, ¿no? Todo el periodo de la guerra del Chaco. Gracias. Bueno, creo que todos de alguna manera hemos tenido alguna experiencia respecto de la guerra del Chaco, pero que no la hemos vivido así tan emocionalmente, sino que era las historias que nos contaban los abuelos. Yo he tenido la suerte de que mi abuelo, que participó en la guerra del Chaco, haya vuelto. No todos tuvieron esa suerte. Él era mecánico, entonces no estaba en el frente, estaba en retaguardia y bueno, el trabajo que tenía era muy diferente, pero sí nos comentaban todo ese calvario que han vivido y han pasado, lo que contaba la compañera. Ha sido realmente una parte muy sensible de nuestra historia, escuchar a los abuelos lo que contaban y claro, nos emocionaba mucho eso, ¿no? Es casi lo mismo que yo podía decir, lo que contaba mi papá,
él también había ido de 14 años. Y tan chiquillo que no sabía ni siquiera a dónde estaba yendo ni a qué se estaba enfrentando. Pero sin embargo, había llegado en alguna ocasión, ya después de haber sufrido en el campo de batalla, digamos así, dice que retornaban unos cuantos, no todos, habían muerto muchos, retornando, dice que no tenían, como dijo la compañera, tomaban su propio orín, como dice, comían la suela de sus zapatos, chupaban, de qué modo o distraían el estómago, qué sé yo, y tal vez hasta se infectaban también, ¿no? Sin embargo, habían llegado a un lugar, a un pueblito o cantón, qué sé yo, pero dice que había un horno de barro, como hay en el campus actualmente. Y 3 de ellos dice que se acercaron a mirar y la gente dice que les aplaudía, los recibían muy bien, los que estaban en el lugar. Entonces les dieron un cuartito para que descansen. Mientras esos 3 habían ido a abrir el horno, porque dice que había un rico olor, habían preparado chancho, y dice que de ahí se sacaron un pedazo y solo entre los 3 se pusieron a comer al extremo de indigestar, porque como no comían antes, entonces se llenaron con poco y les hizo daño. Qué grave. Y al día siguiente recién les ofrecieron el chancho a todos los que quedaban. Y ellos ya no querían saber nada de esto. ¿Y por qué? Ya fue un repelente para ellos el poderse servir. Mi padre tenía cicatriz en la cabeza porque dice que había rodado un cerro y se dio justamente en un filo de una piedra. De ese modo creo que quedó inconsciente mientras pasaba lo que tenía que pasar y lo han levantado y le han ayudado. Tal vez también iba a morir ahí, ¿no? Eso. Gracias. Gracias, Mateo. No sé si algo más quisieras compartir, algo más quisieras preguntar. María Celeste, tu interés estaba por el lado de la tecnología. Sí, justamente. Bueno, yo quisiera saber su perspectiva un poquito sobre, a ver, ¿cómo han visto que ha cambiado la tecnología a lo largo de su vida, desde que eran niños hasta lo que vemos ahora? ¿Y en qué cosas del día a día, como a ver, con la relación con sus familias, de repente en sus trabajos actuales o en los trabajos que han tenido, se notan esos cambios, o se ha notado? ¿Cómo han percibido ustedes estos cambios y estos avances tecnológicos hasta ahora? Bueno, para nosotros es una gran experiencia. A medida que va pasando el tiempo y los años, vivimos con tecnología nueva. Y a un principio fue realmente difícil el poder manipular el celular o la computadora, pero hemos tenido que pasar cursos, etcétera, y del celular, bueno, pues decir a mi nieto que me ayude, porque ellos ya saben, es increíble. Y yo creo que el tener una tecnología avanzada, si bien es excelente para todos nosotros, pero también es un poquito perjudicial, porque cada quien está en sus celulares y ya no hay una conversación, una charla, cada quien en sus cosas. Entonces, bueno, en mi caso, por ejemplo, digo,
cada quien en sus cosas y entonces para no estar atrás yo también pues, ¿no? Pero me parece excelente. Ahora hay la inteligencia artificial y es una maravilla, pero también es un poquito peligroso. No sé, ustedes ya tienen que darse cuenta a medida que va pasando el tiempo. Hay algo muy importante que ha pasado, ¿no? ¿Dónde íbamos nosotros a buscar? Porque teníamos que investigar o a leer a la biblioteca. Si no teníamos condiciones económicas para comprarnos el libro, íbamos a la biblioteca. Éramos ratones de biblioteca, nos peleábamos, ¿no? Hoy por hoy no veo que la juventud lea. Se ha perdido el hábito de la lectura. Si bien es cierto, la tecnología ha aportado mucho. Hoy tú cualquier tema que tú busques, encuentras. Incluso redacciones tú las encuentras ahí. Lo único que tienes que hacer es saber manejarla. En mi caso, en la pandemia me tocó y yo tenía que dar clases virtuales. Lo único que manejaba de la computadora era Word, donde preparaba mis temas e imprimía y paré de contar. Estaba sola. De pronto aparece la pandemia y tuve que aprender a manejar Excel, Classroom, PowerPoint, todo. Pero eso ha sido de un día a otro, no. He tenido que aprender con mucho esfuerzo aquello. Y les pregunto a ustedes si les ha pasado lo mismo. Los chicos han aprendido en aquella época porque teníamos nuestras clases virtuales, ya hacían lo que querían. No, ha sido el peor engaño las clases virtuales. Yo llamaba a lista y estaban bien presentes porque he sido sumamente exigente. Se presentaban y no presentaban tareas, no nada. No había aplazados, no había nada. Aprendizaje cero. Eso es lo que puedo aportar. Bueno, nos ha preguntado cuál es la evolución, ¿no? Bueno, yo he entendido así, ¿no? Nos ha tocado pues aprender en la máquina de escribir, ¿no? Y habían textos bien especiales de taquigrafía, o digo, bueno, taquigrafía era, ¿no? Había que aprender, cada dedo tenía su posición para las letras, todo eso, y eso nos ha servido para la computadora, ¿no? Sí, entonces ha sido para mí una evolución, ¿no? La máquina de escribir. Pero cuando nos equivocábamos, ahí, señor, teníamos que borrar con Gillette, ¿no? Las letritas que nos equivocábamos para poder teclear. Poníamos cinta de tinta, y a veces nos embadurnábamos o manchábamos los papeles. Había que poner papel carbónico para las copias, ¿no es cierto? Bueno, después, cuando ya yo estaba como maestra, tenía que hacer exámenes y aparecieron las fotocopias de tinta, ¿no? Era una especie de, qué sé yo, rectángulos donde teníamos que poner y pasar así, y cada hojita se iba imprimiendo, ¿no? Con la tinta, otros eran de alcohol, etcétera, ¿no? Ahora ya no, pues se pone a una máquina y nos saca 20 fotocopias, 30, lo que queremos, ¿no es cierto? Y también podemos borrar en la computadora lo que nos hemos equivocado, volver a hacer, etcétera. Y después había otro sistema de taquigrafía para tomar apuntes,
en la universidad, ¿no? Eran unos símbolos así larguitos que solo uno entendía, pero tenía su técnica. Entonces, para tomar apuntes rápidamente, teníamos que hacer la taquigrafía. Ustedes qué hacen ahora, ponen su celular y graban la clase, tienen en su computadora para volver a ver su tema, etc. Pero es interesante, si hemos pasado todos estos, estos periodos de transformación, nos han servido para hacer el salto hacia la nueva tecnología, ¿no es cierto? Ahora sí, posiblemente hemos tenido tropiezos, somos más lentos. Cuando preguntamos, se aburren, ya te he explicado, pues, ¿cuántas veces te voy a explicar?, etcétera, ¿no? Pero aún así, yo creo que lo que nos ayuda es la actitud. Si nos ponemos a pensar en Leonardo da Vinci, él ya se adelantó, ¿no es cierto? Exploró, vio el futuro, y eso tendríamos que hacer, ustedes también tendrían que hacer, ¿qué va a haber en el futuro? Estaba leyendo, ahora no sé si será cierto, porque mi hija me dice, tú ves inteligencia artificial, me dice, tus fuentes tienes que verificar. Pero en la China ya hay taxis en drones que no están con piloto, ¿no? Entonces vamos a llegar a eso, ¿no? Vamos a llegar a eso y tenemos que estar dispuestos para ver la educación del futuro. Tal vez eso es lo que nos ha faltado a nosotros cuando nos han formado como educadores, ¿no? Dar las herramientas para el futuro, no hacer lo que nosotros sabemos hacer. Y tal vez esa ha sido nuestra equivocación en algunas cosas, ¿no? Tienes que escribir, yo me acuerdo en el colegio Palmer, tenía que saber sí o sí Palmer, si no, no era persona. Pero eso pasabas cursos particulares. No, en el colegio, ¿no? Entonces, si se fijan eso, no es la educación para el instante, para 10 años, para 5 años, es para el futuro. Y va a haber muchas cosas que nosotros tal vez ya no veamos, pero ustedes sí. Ahora, cuando digo que, bueno, hace rato decían que ustedes todos somos el futuro, todos, hasta que tengamos conciencia de acción, de pensamiento, todos, adultos mayores, jóvenes, niños, etcétera, todos, en mi punto de vista, ¿no? Todos tenemos que hacer, caminar ese trencito de... Entonces, yo acotaría eso en cuanto a la evolución de la tecnología. Son buenas las tecnologías mientras tú sepas usar con mucha sabiduría, inteligencia y funcionalidad, ¿no? Mientras no te digan qué tienes que decidir, ¿no? Gracias. Yo quisiera comentarles la vivencia que he tenido en cómo ha evolucionado, por ejemplo, la tecnología del creo que se llamaba gramófono, sí, de audio. Yo me encargaba de ponerles la música en la casa de mis abuelos. Tenían una cajita con agujas que había que cambiar la vitrola, correcto. Terminaba el disco, había que cambiar porque ya no funcionaba y había que darle manija y todo aquello, ¿no? De esa manera se divertían nuestros abuelos. Después de aquello he conocido la radio con lámparas, que eran unos aparatos enormes. Pasado el tiempo apareció la radio a transistores, habían radiecitos así chiquititas que ya nos ayudaban y nos servían mucho y nos llevábamos al cuarto, al dormitorio, a la cama y disfrutábamos de la música. Con pilas, sí, a pilitas. Pasa el tiempo y bueno, va mejorando la tecnología, aparecen
equipos de música un poco más sofisticados, con pendrive, MP3, en fin, con muchas aplicaciones más bonitas y qué sé yo, que también a la fecha están quedando obsoletas. Hoy en día hay unos aparatitos así chiquitos que se manejan con el YouTube y qué sé yo, en fin, eso que nos indica que sí, efectivamente, la tecnología va evolucionando, va progresando cada vez más y más, y dentro de unos 10, 15, 20 años, ¿qué cosas más habrá? Pero de todas maneras, lo significativo de aquello es que en su momento lo hemos disfrutado. Nos ha servido, nos ha ayudado a hacer tareas, nos ayudaba, poníamos la música e incluso estudiábamos también con música. Muy bonita época. ¿Todavía se puede? Recordando desde la infancia, yo creo que también es tecnología porque las arman las cosas. Empezamos con bicicleta. Con la bicicleta íbamos kilómetros, no solamente metros, ¿no? Íbamos kilómetros de distancia. En mi caso, mi mamá tenía una tienda y me decía, hijita, anda a comprar tal cosa. Y yo desde la casa iba hasta la cancha, compraba, pero me llevaba cosas así altas y avanzaba. Tecnología también le digo a donde es ahora la gobernación, en la Plaza San Sebastián o Esteban Arce, había una garita que se llamaba para los policías, para los tránsitos, varita, para el varita, que se subía ahí y de ahí dirigía con su pito, y así. Y la verdad es que como a mí me veían chiquilla y en bicicleta con semejantes bultos, entonces ellos diré, porque eran varios, ¿no? O de los que turnaban, hacían parar a los demás y me hacía pasar para que yo no me caiga ni pare, ¿no? Ni esté equilibrando, ¿eh? Entonces, después ya apareció la moto, después ya los taxis eran pocos. Y así hemos ido con la tecnología y ahora ven las marcas de autos que hay. Ahora entras al auto, ya todo es la pantalla grande, En cuanto al... el volante ya está incluido tu celular, música, una maravilla. Y seguimos conociendo. En cuanto al celular, bueno, ya sabemos que es todos los años que van sacando nuevo. Sin embargo, es algo que a mí me da mucha pena porque los niños ahora manejan mucho, caso contrario, empiezan a arrojarse en el suelo y demás, si es que no les hacen caso los papás de manejar. Muchas veces, y es mi situación, muchas veces mi hija le da su celular porque ella tiene que es docente de la universidad, entonces ella está ocupada, no puede controlarlo a su hijo y le da el celular. Yo cuando tengo momento libre, porque como les he dicho que sigo trabajando, entonces cuando tengo momento libre lo saco a un parque y le hago olvidar de celular. En cuanto a la universidad, he empezado yo en el mismo trabajo con la máquina de escribir. Cuando me dieron eléctrica, ya, Dios mío, ¿qué hago con esto? No sé cómo voy a manejar. Había máquina eléctrica. Para colmo, después me traen con carro grande,
carro decimos, ¿no es cierto?, a la parte que hacemos girar de la máquina de escribir. O sea, creo haber vivido muchas etapas de la tecnología en ese sentido. Gracias. Bueno, muchas gracias por compartir sus opiniones. También, referente al mismo tema, nosotros, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a utilizar la tecnología para diferentes cosas, desde InDrive o Yango, que son aplicaciones para pedir taxis, para pedir comida, incluso ahora nosotros más para pagar las cosas, ¿no? Con el QR. Sí, estamos mucho más acostumbrados estamos más acostumbrados a utilizar la tecnología para todo, para nosotros es casi indispensable, pero quiero saber ustedes qué diferencias ven en cómo nosotros utilizamos la tecnología, o sea, para nosotros es súper necesario, y cómo afrontaban ustedes estos cambios en la tecnología y cómo pensaban que se podía utilizar. Es decir, ¿qué piensan más o menos de eso, del uso que le damos nosotros al uso con el que ustedes pensaban que se podía, o los usos que ustedes pensaban que se le podían dar? Si me permiten. En todo caso, la tecnología no la podemos satanizar, ¿no? No es mala, apoya, ayuda, pero yo pienso de que no nos podemos esclavizar con la tecnología. Yo creo que debemos dar rienda suelta más bien a la actividad manual. Bueno, en el caso nuestro, para nosotros, por ejemplo, el pagar algunas cuentas que se hacen por el celular, sí, efectivamente nos ahorraría bastante tiempo, pero nos quita la posibilidad de poder caminar, nos quita la posibilidad de poder encontrarnos con un amigo, con una amiga en el banco, conversar, saludarnos, en fin. El problema es de que hoy en día, claro, el mundo está en manos de ustedes. Ustedes son los dueños del mundo. Nosotros ya hemos dejado de manejar el mundo, estamos en reposo, en descanso. Nos hemos jubilado ya, todos, y el trabajo lo desarrollan ustedes. El problema es de que hay mucha dependencia hacia los aparatos y no los deja ser ustedes. Hace rato comentaban y decían que ya no hay lectura, ya no hay libros que leen. Efectivamente hay audiolibros y qué sé yo, todas esas cosas mientras están haciendo, van escuchando. Pero eso, ¿a qué los lleva? A que, por ejemplo, no conocen de ortografía, no saben. Amor escriben con H, hacer sin H. Detalles de esa naturaleza, es que los está llevando por otro rumbo. Y una vez he visto una fotografía que me ha causado gracia y me ha impactado mucho. Es una chica a una chiquita que la han amarrado, una jovencita, así como ustedes, la han amarrado de pies y manos al catre, la hermana, y está convulsionando, saliéndole los ojos, y la amiga, la comadre de la señora le dice, ¿y qué le ha pasado? No, lo que pasa es que le hemos quitado el celular. No viven sin el celular. Qué increíble. Nosotros hemos vivido efectivamente una época un poco más armoniosa, más de contacto entre nosotros, nos mirábamos a los ojos y sabíamos qué nos estaba pasando. Era el teléfono y para no marcar todo el tiempo y estar con el teléfono, nuestra mamá, nuestros papás ponían candado en el 0, así que no podíamos, ¿no? Bueno,
bueno, eran estrategias, ¿no? Buscábamos cómo salir del problema creativamente, digamos, ¿no? En esos aspectos. Pero cuando tú dices, cuando hacemos nuestras cuentas, ya no usas tu cerebro. Usas la maquinita y pones 2 por 2, 4. He preguntado a una niña de colegio, 2 por 2, piensa todavía, ¿no? Pero nosotros hacíamos muchas cuentas mentalmente, sin usar. Ahora hasta las vendedoras de la cancha tienen su celular al lado, claro. Es un instrumento auxiliar, digamos, ¿no? Que utilizaban. Pero no me van a dejar mentir que el cerebro fija conocimientos cuando escribimos, cuando utilizamos el razonamiento, si no, no fija. Por eso les cuesta leer y entender hasta un párrafo, una orden, decir, marca con rojo esto, y dice, ¿con qué color? ¿Dónde? ¿No? Siempre están preguntando, etc. Entonces, es buena la tecnología, es bueno el celular para ciertos aspectos, ¿no? El año pasado hemos pasado uso de celulares y todas las señoras decían, no, ya sabemos, pero queremos que nos enseñen cómo se crea queries, ¿no? Para hacer. Y nuestra maestra nos decía, es peligroso, ¿no? Si no sabemos, basta que hagamos clic en un botón equivocado, ¿no? O podemos sufrir un montón de estafas, qué sé yo, ¿no? Entonces, saber utilizar es necesario, sí, ¿no? Pero, bueno, hasta ahora podemos sufrir robos si llevamos plata en efectivo, ¿no es cierto? Y es tan fácil pagar, digamos, como ustedes, pero hay que saber, estar conscientes de qué voy a hacer, cómo voy a hacer, etcétera, ¿no? Todo antes era cálculo mental, ¿no? Aritmética, etcétera, como dice el profesor, hasta la memoria, aprender poesía, ¿no? No sé cuántos de ustedes aprenderán 4 estrofas o una canción, de tanto escuchar, sí, las repetimos, ¿no? En fin, como los niños de primero de primaria aprendían el himno nacional, escuchando, ya ves distorsionado, qué sé yo, ¿no? Pero nos falta esa comunicación y estas cosas nos han vuelto también solitarios, si se han dado cuenta, ¿no? Cada uno metido en su mundo. En el almuerzo todos están con un ratito, dice, tengo una llamada urgente, que esto, que lo, y todos están viendo su celular y se ha perdido la comunicación entre nosotros, como decía el compañero, hasta mirarnos los ojos, ¿no? Y saber qué nos pasa. Ya no nos interesa si estamos bien o mal, ¿no? Nos interesa el uso del celular. ¿Algo más en relación al tema de la tecnología que te gustaría preguntar? No, eso es todo. Muy bien. Muchísimas gracias, rescato mucho sus opiniones. Gracias. Vladimir está aquí a mi lado. Él tenía curiosidades por el tema de la comida y la vida saludable. Sí, quería preguntarles, porque yo creo que es primordial la vida saludable. Yo sé que influye mucho lo que es tecnología, historia, todo eso, pero mi pregunta es esto. ¿Qué relación existe entre la comida de antes y una vida saludable? Quisiera que me respondan. Gracias. La comida de antes y la vida y una vida saludable. En este sentido podemos decir de que la comida de antes también tenía su buena dosis de salud. ¿Por qué? Porque los campos de cultivo que teníamos antes no estaban tan rendidos como los que están ahora. Hoy en día, para mejorar
para mejorar los terrenos utilizamos pesticidas, utilizamos una serie de productos químicos que van dañando el producto final, la verdura, la fruta y todo aquello. Por otro lado, los tiempos cambian y también las regiones. Por ejemplo, acá en Cochabamba, toda nuestra comida tiene carbohidratos. Nuestros platos son, por ejemplo, un plato de ají. Tiene papa, tiene chuño, tiene fideo y mezclamos, bueno, se mezclaba, pero de todas maneras, la gente de antes no tenían los problemas de salud como los tenemos ahora. Hoy en día, gracias a Dios, el celular, el internet, nos ayuda a encontrar respuesta a todos esos problemas. Es una ayuda. Hay que saber buscar, dependiendo de la situación en la que uno se encuentra, ¿no? Decía que la alimentación que tenían nuestros abuelos no los ha llevado a problemas de salud graves. Por otro lado, hoy en día los problemas de salud no solamente devienen por la mala alimentación, sino es por la forma en la que vivimos, el estrés, y en fin, hay una serie de factores más, miedos especialmente al colapso económico, al colapso social. Hoy en día que estamos viviendo situaciones de políticas tan difíciles, crea situaciones de conflicto emocional y deriva muchas veces en problemas de salud. Creo que no hay punto de comparación entre la comida de antes y ahora, porque antes era todo realmente sano y siempre los papás nos han dado las verduras, las lauas, los chaques, todo tipo de comida que ha sido siempre sana. Y nuestros cultivos, como dice Freddy, siempre han sido fértiles y además sin químicos. Hoy en el día sí se ha debido agotar ya esa tierra también y que usan mucho químico y demás. Creo que la vida saludable de ahora son las verduras, las frutas y no, el ejercicio puede ser matutino, el ejercicio, el caminar simplemente puede ser un ejercicio que es muy saludable. Eso es lo que puedo opinar. Bueno, a ver, hablando de la alimentación, antes la mamá se quedaba, ¿no?, en la casa o la abuelita. Y para hacer una buena comida, 2 horas mínimo, ¿no? 10 de la mañana empezaban hasta las 12 a cocinar las mamás y las abuelitas o quien se quedaba en la casa. Como decía la compañera, chaque de trigo, de quinoa, de maíz huilcaparo, tojorí, ¿no? Los apis, eso consumíamos. Y lo interesante es que en la casa, generalmente, ¿no?, ahora no sé cómo será en las demás, siempre criábamos conejos, patos, gallinas, ¿no? Entonces teníamos a la mano para poder consumir y una pequeña huertita de las hierbas, perejil, hierbabuena, toronjil, ¿no? Quilquiña. Siempre había un retacito de huertita, entonces ahí vamos directamente para hacer las llaguas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, y la manteca de cerdo,
¿no? Que así en montañitas vendían en los mercados, me acuerdo. Entonces, hasta ahora se ha comprobado que es la mejor grasa que existe, es más sana, ¿no? Porque ahora tenemos la hidrogenada, que es muy dañina, el aceite mismo refinado, etc. Y alguna vez llegaba aceites de la Argentina, ¿no? Eso era en cuanto a alimentación. Ahora, en cuanto a la salud, teníamos tos, eucalipto, los cogollitos. Teníamos que ir a buscar cogollitos de eucalipto, las puntitas, ¿no? Tiernas del eucalipto, huira con leche caliente, ¿no? Baño de pies cuando nos asustábamos, tenían que poner baños de pies, borra de café o molle, ¿no? Entonces nos ponían baño de pies y eran efectivos, ¿no? Bueno, no sé, siguen siendo efectivos, pero ya no nos creen nuestros hijos, ¿no? Porque alguna vez yo les digo o les doy, no, dice, pero eso puede ayudar, pero no cura. Bueno, nos curaba a nosotros. Y con eso se batían las mamás, generalmente, o los papás, ¿no? Tostados. Yo he disfrutado mucho del chuspillo, en ollita de barro, ¿no? Después los de muchos colores, los maíces de muchos colores, el tostadito era riquísimo con quesito seco, ¿no? Eso es lo que consumíamos y éramos felices, ¿no? Ahora puede ser por el trajín del trabajo, los tiempos cambian, hay que hacer comida rápida, etcétera, pero es más dañino, ¿no? Pienso que hemos disfrutábamos de comer. Ahora creo que no se disfruta por el trabajo y todas las cosas, ya no se puede, ¿no? Yo creo que es eso. Gracias. Sí, ya que estaban hablando de la medicina de antes, yo tengo una abuelita que también tiene creo 95 años siempre, 94, y sí, de verdad usa mucho medicamento natural de antes. Y de verdad hace mucho bien eso, y porque hoy en día usamos mucho paracetamol, ibuprofeno para cualquier cosa, ¿no? Para cualquier dolor. Yo creo que eso hace daño también mucho al estómago. Mi otra pregunta era, ¿qué medicamentos, ya que estaban llevando el tema de eso, qué medicamentos o qué medicina usaban antes para curarse de algún malestar? Había unas pastillitas, ¿no es cierto? Verdecitas, yo me acuerdo. Era el Mejoral, después un jarabe, era Cevivin Inti o Neurovivin Inti. Después había un aceite de bacalao que llegaba del exterior, de hígado de bacalao, ¿no? Eso nos daban. Y si algún médico nos daba alguna receta especial, íbamos a la farmacia boliviana, en la plaza Acera Sud, ¿no? Casi esquina Nathaniel Aguirre, si no me equivoco, creo que hasta ahora existe. Entonces, el doctor nos daba una receta, llevábamos a la farmacia y la preparaba, esa medicina, sí. Especialmente, por ejemplo, cuando esa época había mucha sarna, la sarna, por ejemplo, entonces con sulfa y un montón de cositas ponía así el médico y preparaba, ¿no? La farmacia, era así. También en pomadas para la tos, para cuando uno se fractura, ¿verdad? Bueno, el mentolatum ha sido y sigue siendo hasta ahora, ¿no? No ha perdido eso. En cuanto a las pomadas, incluso ahora yo hago terapia porque estoy mal de la columna y sin embargo me he comprado el medicamento del CEDES. Es una pomada en un pomito que hacen a base de molle,
eucalipto y así varias cosas, que eso uso para que me hagan la terapia después de haberme calentado o hacerme con electricidad, usan eso. Sí, ¿no? Y ¿qué más le puedo decir? De fricciones, el mentizán, muchas veces la manzanilla en matecitos, la manzanilla, el anís, incluso la hierbabuena que también usan en mates, o sea, el orégano. Hay muchas cosas que sirven para el estómago, para dolor de cabeza, todas esas cosas. No sé qué hierbitas. Alguna vez fue un peruano, uno de los, estaba de moda la madre tierra y todo, ¿no es cierto? Y nos dijo que este sector, por ejemplo, de la Universidad Queruquero y más allá, hasta el cruce Taquiña, es una región donde hay muchas hierbas medicinales, el paico, por ejemplo, ¿no? Después la malva. Y si ustedes van a ver, nos decía, si tienen esas plantitas en la casa, hay que cuidarlas. Para el hígado, por ejemplo, el paico, ¿no? Es muy bueno, con aceite, dicen las abuelitas, mezclando, ¿no? Para botar, por ejemplo, la tenia y todas las cosas, pepas de zapallo, ¿no? Y así un montón de cosas que hemos ido tal vez o nos han transmitido de generación en generación, ¿no? Gracias, Vladimir, muchas gracias también por las respuestas. Nuestra última pregunta, que tiene que ver con el recuerdo más lindo, ¿no? Alejandra. Súper. Creo que ya hemos ido recordando varios aspectos de su vida, ¿no? Y varios momentos con las distintas preguntas. Entonces me gustaría que nos compartan el recuerdo más bonito que tienen. Sé que es difícil a veces escoger solo uno, pero el más bonito que en este momento puedan recordar y que quieran compartir con nosotros, sin especificar una etapa. Respecto del recuerdo más bonito que uno tiene, que yo particularmente tengo y que me ha impactado muchísimo, ha sido el nacimiento de mi primer hijo, varón, por supuesto. Mi orgullo, tener un hijo varón. Era una chochera, creo que no tenía ni 2 meses, pero ya le compré una camisa y en fin. Después, bueno, la vida me ha premiado, me ha dado 6 hijos en total. Entonces, encantadísimo con la vida por los hijos que tengo. Lo mismo digo yo, el nacimiento de mis 2 nietos. Solo tengo 2 hijas y tengo 2 nietos, uno de cada una. Gracias a Dios son bastante perspicaz. Lo único que me molesta es el celular que van usando, la verdad. Pero hasta el día de hoy, yo de muy vieja me han hecho abuela. El mayor tiene 7 años y el menor 4 años. Y yo les digo, ya estoy feliz, ya los he visto y me voy a ir tranquila. Y mis hijas me riñan y me dicen, por lo menos hasta sus 18 del Raciel, me dicen, tienes que vivir, ¿no? Y yo les digo, no, porque es hasta donde Dios me dé la vida y mientras yo voy a seguir siendo feliz con mis dos. Que tú pongas en tu vida para ti. Sí, pero hay ocasiones en que tanto en el trabajo, aquí en la universidad, los docentes con los que hemos pasado clases,
dicen que uno termina de criarlos a los hijos y punto, ya debe tomar su vida. En mi caso no, yo no lo tomo así de esa manera. Y bueno, esto ya, no sé si me estoy saliendo del tema, ¿no? Un pequeñito más. Es que no sé si estoy maleducando a mis hijas y a mis nietos, pero más que todo a mis hijas, que no les dejo tal vez yo dejar que ellos se ocupen, pero muchas veces son las circunstancias en que ellas acuden a mí. Mami, tal cosa, entonces yo estoy para eso. Y esa es la razón por la que sigo trabajando. Bien, sí, todos yo creo que somos felices con tener hijos. Yo tengo una nietita nomás, ¿no? Pero mi felicidad más grande ha sido cuando era niña. Había un resbalín en la plazuela Calacala, donde ahora está el templo, ¿no? Ahí esperábamos y había una fuentecita de agua, pero había un resbalín bien áspero. Y claro, al salir de la escuela nos sacábamos los zapatos y resbalábamos por ahí, ¿no? Era feliz yo, pero cuando llegaba a la casa, mi mami siempre decía, estos calcetines son tan ordinarios que siempre vienen rotos, ¿no? Y ella no sabía que yo los gastaba al resbalar, ¿no? Y me causaba gracia porque le escuchaba y nunca le decía lo que sucedía, ¿no? Pero era feliz ese periodo de mi infancia. Gracias. Bueno, resumiendo, en mi infancia fue excelente. Era una niña muy traviesa y hacía travesuras por todo lado. Y mi gran felicidad ha sido el nacimiento de mi hija, y tengo una sola hija, y de mis dos, de la pareja de nietos. Pero siempre soy del pensar que mi hija tiene que asumir responsabilidades por ella. Y si ella tuvo 2 niños, ella tiene que saber criar en momentos de enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo apoyar, pero no con esa, allá, anda vos a hacer, yo me quedo aquí, No, porque ella tiene que asumir responsabilidades. Y mi nieto tiene 16, va a cumplir 17, y mi niña 13. Son mi alegría, mis sueños, mi felicidad, pero ya están independientes. Obviamente, el nacimiento de mis hijos ha sido un momento sumamente especial. Pero ya retrocediendo en el tiempo, lo que me trae felicidad, igual como Scarlett, que es mi prima, por cierto, he sido muy traviesa, pero traviesa y creativa, ¿no? Porque creaba todas mis travesuras. Un día le dije a mi hermano, jugaremos doctor, doctor. Vos vas a ser el doctor y yo la enfermera. Y nuestra hermana menor va a ser la que la vamos a operar. Bien. Habían unos dulces verdes, chiquitos. Entonces, no sé, seguramente había en la casa, ¿no? Y dice, cuando llore le vas a dar esto para… Y le mostramos a mi hermana menor los dulces. Y ella dijo, sí, la recompensa, ¿no? Pero como yo era golosa, me los había devorado. Llega el momento de la operación, el médico se viste, la enfermera también, la internamos a la enferma, la opera y empieza a llorar. Y voy corriendo y le digo, doctor, está llorando la enferma, pero denle pues una inyección. Yo no sabía qué hacer porque no había ya los dulces, ¿no?
pero había maíz para hacer bote, porque nunca faltaba el maíz, el trigo, la quinoa, todo. Le metía la nariz. Al día siguiente o 2, no recuerdo muy bien, su nariz era una pelota, así que mis padres la llevaron y le hicieron cirugía. Y hasta el día de hoy mi hermana me reclama y me dice, me debes mi nariz, por tu culpa he perdido mi nariz. Entonces, han sido momentos muy bonitos, y ese en especial lo guardo con mucho cariño, porque cuando retornó mi papá y nos puso en fila india y nos dijo, ¿quién es el culpable? Bueno, mi hermano el doctor sale y dice, yo, papito. ¿Y quién hizo toda la trama? Salgo yo, papá. Bien, a los que han creado, a los que han ejecutado y a los que han dejado de que todo esto pase, a un cinturonazo. Ya. Ese fue mi momento. Gracias. Muchas gracias. Entonces, si yo he probado la quinceañera, ha sido porque yo era una niña muy traviesa. Oh, demasiado. Muy bien, muchas gracias. Ha sido muy simpático, muy bonito, muy... perdón, todavía. Una pequeña reflexión o consideración. Muchachos, yo creo que están viviendo la etapa más hermosa de sus vidas. Todo lo que hagan ahora, cómo se preparen, cómo vayan manejando sus vidas, van a ver reflejada más adelante. Hoy en día, efectivamente, es inevitable, no podemos escapar de la tecnología. Todos los días están saliendo cosas nuevas, pero también hay algunos detalles que no tenemos que olvidarnos. Por ejemplo, la población está creciendo increíblemente, hay demasiada gente, somos demasiada población y no hay los suficientes, supuestamente, no hay los suficientes alimentos para alimentar a toda esa gente. ¿Qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo? Las grandes transnacionales están utilizando productos químicos y muchos derivados del petróleo para alimentar precisamente a la población. Hoy en día el veneno más grande que tenemos y que lo utilizamos constantemente, y hay peleas incluso en los mercados por la falta del abastecimiento del aceite vegetal. El aceite vegetal está matando a un montón de gente. Claro, no se lo ve, no se nota de inmediato. Son con los años, la inflamación, la toxicidad que va al organismo, en fin, la comida chatarra, que está preparada justamente con eso. Nos lleva definitivamente a situaciones de cáncer, en fin, problemas terribles de salud. Les decía, ustedes son los dueños del mundo. Trabajen en ese sentido. Procúrense los mejores elementos y las mejores condiciones, de manera que sus hijos, porque dentro de poco van a procrear, es normal, que sus hijos tengan un mejor futuro en la alimentación, una mejor orientación en sus vidas y claro, que todo aquello los lleve a una felicidad, a una paz posterior que
realmente vean sus metas cumplidas. Los felicito, sigan adelante. Gracias. Gracias. Si nos salimos del… tal vez yo también quisiera hacerles una reflexión de acuerdo a la experiencia que hemos vivido y que les va a tocar. Cada persona construye su historia. Cada uno de ustedes va a construir su propia historia. No la historia del vecino, no la historia del amigo. Procuren que sea una historia propia. ¿Ya? Otra cosa, no pierdan su identidad. Es bien importante ser uno mismo, ¿no? Hay un versículo en la Biblia que dice que Dios no se fija la apariencia, ni la altura, ni qué sé yo, sino ve nuestro corazón, lo que hay dentro de nosotros. Otra cosa, sean trascendentes, tienen que trascender. Nosotros somos producto de la trascendencia de nuestros abuelos, de nuestros padres. Algo que les recuerde, así como nos han preguntado, ¿no es cierto? Que a sus hijos o a sus nietos tengan algo que les recuerde a ustedes. Y eso se lleva en los genes, se lleva en todo, ¿no es cierto? Eso es ser trascendentes. Otra cosa, no descuiden su espiritualidad. Es bien importante, ¿no? No perder la espiritualidad, cualquiera que sea, mejor si es con el Señor, ¿no? Con Dios. Después, sean siempre solidarios, responsables, disciplinados y sean felices. Sean felices. Y quiero dejarles este versículo que está en 1 Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muchas gracias. Bueno, a mí me toca agradecerles por haber invitado para participar y lo único que les recomiendo es que nunca pierdan la alegría, la felicidad y los sueños, la meta que tienen trazado cada uno de ustedes. Ya dependerá el futuro de cada uno de ustedes y sobre todo siempre prima la educación, el respeto, la solidaridad y la tolerancia, muchachos. Gracias. Bueno, yo también quiero agradecerles por habernos escuchado. Probablemente hemos podido causar aburrimiento, no lo sé. ¿No? Muchas gracias. A ustedes les pido que no pierdan su identidad, como bien decía nuestra compañera, sean auténticos, no imitadores. El loro, no por repetir la palabra que se le enseña al lorito, di pan, el loro dice pan, no es inteligente, ¿no es cierto? Ustedes son los que tienen que construir, no pierdan esa identidad. Dejen volar sus sueños, siempre miren más allá. Y cada día crezcan en espíritu, en alma y en corazón. Muchas gracias. Agradecida estoy por la invitación y haber sido una de las participantes, ¿no? Aquí del adulto mayor. Me han gustado las preguntas, tal vez alguna no he captado bien, van a disculpar, pero les agradezco. Han sido para mí muy bonitas las preguntas y haber satisfecho a las preguntas que han hecho. Gracias, sigan adelante, no se olviden de nosotros, somos los adultos mayores que merecemos
un poquito de comprensión de parte de ustedes. Solo eso. Chicos, tal vez alguno de ustedes quiere dirigirse a nuestros compañeros. Bueno, yo les quisiera agradecer a todos y cada uno de ustedes por las experiencias que nos aportan, porque hay cosas que nunca se van a aprender ni siquiera leyendo, como escuchando de las experiencias de otras personas. Escucharlos, hablar incluso de periodos de la dictadura o de crisis, creo que incluso nos ayuda en los momentos que estamos viviendo en el presente, ¿no? Entonces, agradecerles también por sus consejos, porque sabemos que es a partir de varias experiencias que han vivido y que nosotros no, que tienen experiencia, conocimiento y sabiduría que nosotros todavía no hemos vivido y que lo vamos a forjar. Entonces, tomando sus consejos, sabemos que nos va a ayudar muchísimo más para poder hacer esto. Entonces, agradezco mucho porque siento que cada uno de ustedes realmente se ha esforzado en formularnos consejos personales, ¿no? Entonces, gracias por eso. Eso, quedamos muy agradecidos con ustedes por compartir todas sus experiencias, todo su conocimiento de vida hasta ahora. La verdad es que nos han gustado, bueno, a mí personalmente me han gustado mucho las reflexiones que nos han dado. Creo que particularmente yo me he quedado con la de nos estamos quitando la oportunidad de mirarnos a los ojos mutuamente, y creo que es algo que, o sea, a mí me ha quedado hasta ahora y creo que es algo que voy a pensar todo el día, así que gracias por compartirnos, por ayudarnos a reflexionar y a pensar. Bueno, igual agradecerles por haberse tomado su tiempo, por haber respondido con tanto cariño, por no haberse limitado a decir, sí, el momento más lindo, el nacimiento, listo. No, han tratado de explicar cada una de sus anécdotas, incluso algunos iban por las ramas, que eso era lo mejor, porque muestra que les estaba gustando contestar las preguntas, ¿no? Muestra que estaban cómodos, no eran preguntas de sí, no, no, sí, sino que realmente a ustedes les gustaba. A mí me encantaron las respuestas, me voy a quedar con muchas de ellas. Y de nuevo agradecerles por haberse tomado su tiempo y haber venido con tanto cariño y con tantas ganas de enseñarnos. No, gracias a ustedes. Sí, yo también les agradezco por habernos compartido su experiencia que han vivido en su juventud. Es bien bonito recordar y por eso también me hacen recordar y yo sé que vamos a vivir también esas experiencias que ustedes han tenido y también vamos a tener que platicarles también a la nueva generación nuestras experiencias de hoy que estamos viviendo, ¿no? Entonces, eso. Y seguimos disfrutando. Nuestra juventud. No importa la edad que uno tenga, pero ahí está la actitud de cada uno de nosotros. Exactamente, la actitud, ¿ves? La actitud es lo que no se tiene que perder y siempre hay cosas que podemos contar día a día. Cada experiencia que nos sale todos los días es una nueva historia para nosotros mismos, ¿no? Gracias por compartirnos. Pues yo también quiero agradecer a ambos, a ustedes por venir con tanto cariño y por entregarnos todas estas experiencias, historias, consejos y ayudarnos a construir también nuestra vida, en el caso de los jóvenes, hacia adelante, pero también echando una miradita atrás y quedándonos con cosas valiosas, como por ejemplo, no quiero decir que esta es la más valiosa, sino que rescato de lo que se comentó, el mirarnos a los ojos, el que no nos aislemos por los celulares, etcétera, y otras cosas más que seguramente van a quedar como herramientas importantes para el desarrollo de nuestras vidas. Y también les quiero agradecer a los estudiantes, a los más jóvenes, que han querido compartir este momento con ustedes, recepcionar lo que ustedes puedan ofrecer, lo que ustedes puedan dar de experiencia y sabiduría. Y bueno, a la universidad también por generar este espacio para nosotros, para todos, para que podamos ser de pronto, podamos hacer tender puentes, este encuentro entre generaciones y culturas y modos de ver la vida y etcétera. Bueno, quedo muy agradecido con todos ustedes, igual también con nuestro amigo Germán del SECRAT, que ha venido para hacernos la grabación. Muchas gracias a todos.